y con Jesús y María todo es alegría. La Cosquicotic, pueblo de Dios. Y a la ofrenda de palmas al Rey de los Reyes, Señor de los Señores, a Rewa invitado especial, Quechle familia, Ochzep Tajinque Tioshinik, al hermano Manuel, Necotahuarac, Opa Estados Unidos. Es una bendición. Cada vez que Bijin le cachalale Opa Estados Unidos, echayutal bichkashor cachalal. Achinta junma te carraj cabeguarral, con ojel tacaban desear. Pero le copa le lugar, gela, echayutal bichkashor. Son hombres y mujeres afortunados, porque le hay las oportunidades que. Riquecho juasine que quilata wi cojopan ojela pero ya campi pakake ya coge cashpic tiempo cano ya patak cassette patak DVD cogbek ahora camik de una vez ochila Dios kistewechini krishkopa Estados Unidos diferentes estados apartamentos ishkopa takricha wenetahin ki hokrik atan wenetahin ki telechri ak ishkopa tak construcción pero weta amli wanimak o la jewa has que kayachkelek opa Estados Unidos que kambeja limarik habich chique pues chiquitijaba sin que y chicana aprovecharle tiempo. Dios cojanos bendecir al hermano Pedro, hermano Nicolás, hermano Antonio Cuyuch, ojalá la cachaqui brechi Dios, hermano Juan Zep, tío Juan Chak, porque va a jugar ella no tío cachelal. Entonces, pero en el nombre del Señor, hermano Juan Zep, hermano Anastasio, hermana Isabel, su amado esposo, ministerio de alabanza, Pajunamam y Alakri Pajunamam somos el cuerpo de Cristo. Majuku Birsha y Nitz in Lekechatak, no conocer, o Kochokончеч Lechatak. La Ojliste Chik. Kamik Arek Katzijoch, las promesas del Señor para alcanzar la bendición. Pero antes cojo papa la bendición co caraj le catat que capano. Mi shexeu tax catache le catat. Y la biach los cojonela co puro hasadón. Le chihapien que ta amjas con la asadón cachale cojo coque. Pero le catat caraj chukuje chupam cuando que can alcanzar la bendición kuhushik palo chokoj. Ascon les impala cuando kakojik kuhoko kukakapanok. 50% kupan le katat, 50% kupan le cojones para que katopan para la bendición. En el Evangelio de San Mateo, takalalak, katskupejre, para el capítulo 7, versículo 7. Escuchemos, hermanos y hermanas, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para el versículo 7, Cupi. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará buenas a los que se les pida? Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos, y ahí está toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Que catata pejrutzihri Dios. Hermano Manuel Necotahuaral, pero ronojel bendición, ronojel éxito le cojopawi, huachala la chi, huachala li shok, ala ali, requiere sacrificio. Atzich o matzichtach. Para que acá cojopan para la bendición, que una escalera, coch kawach,
Kilom con escalera, ole jun, ole katan, olu rosh, olu kaj, olu roje la olom. Areje copanem pale bendición. Nakapuita chikat kawulok. Mahakat ashbi palenabe. Desde chiquito. Ay, pero capele katat kubich. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho también lo serás. Cuando se chaprilik le bendición, nateska anoche kapuich at kawulok no. Karaj humildad. Arreta kawaj kaptopan pa le bendición kubich lutzir katat las promesas de Dios subanom kuk. Chitachue kiñachue. Hawik atable bendición. Chechle katat. Hawik owi le bendición chinachikaj. Inkatkait tajewa, katkait tajeri, katkait no, chinachikaj. De arriba viene lo bueno. No te equivoques al pensar que del otro lado. Hawik apeule heli katakastak chilachikaj. Las cosas viene de lo alto. Chitachwe kachale katat, kiñachiwe. 1, 2. Pero le chercheu tikitachwe kachale katat, kasach le katat kubichikal. Isheu tikitachwe kachal. Chitikuch ikiriko. Akor kikotik. Ek iwa kamik chercheu kikito. Kawah iwatat, kawah bendición, kawah no negocio, kawah no carro, kawah no chak pa banco, kawah inkimbe pa estados, pero si shaksheu kato, de katech kapichutz kushik, nakatopan tachupaham. Shacha shimbich, antes katopan pa la bendición karaj sacrificio. Hermano Manuel Mojo kachutzakari, la shaka ki kotli shokilum cuando kutoya kapele rachehi. No. Hewa ako bando holo. Kasachuk ush. Kumahiho Kawata chiki. La shaka ki kot kesintat kesinan cuando kubih kalala kurihwa kimpang hunubiaje in kimbek. No, nishate kakapan celebrar paus pala katek kaya kamakapang kaya kamakapas naknam tawaro o chanimri tahin kakapan celebrar kilapek o le colores de globos arreu color de bandera de Estados Unidos pero chakuhen cuanta faltar rechle Guatemala koliki porque kanatach chechle hermano Manuel le urraíz hawi shkehwe pero luego Dios con plan paluk aslemach Kilape hawuyong cheuchanim uyom palejuntinamit bendecido ubina amrech Estados Unidos. Te huechitak de lugar, te huechitak juleu kutakalbej, te huechitak le dólares escuchapo. Porque cuando kakaya con dólares la shak fácil tak. Shacha kubir le khatat, chitachwe kiñachwe, pero na shaksheu ta makitachwe porque weta amin nach chokele bendición. Chistikunak ikiriko. Are takshuban tomar decisión le hermano Manuel Kimbewa, seguramente la haré neshkikotach. Are shukayek lu necesidad kowi. Kahawatach roch, ruleu, shkai pakiwile tatnan, shkai puwilu familia, shkai puwilu aslemat, mahkapewitat. La macayala chue que ve para el lugar. Y Dios subir que ya chaveno cajos. Pero na kabanta shakshiu katachwe shasa rewi abimema wakan katopanik katopok na big palek achena katak aleh na big katchakh na wakan chwita kabak kanum na katchakh na achi kaban na sufrir para que katopam pale bendición. Cuando mejor que takrib junca pepe Estados Unidos, con una decisión. Pero la decisión que vale a cachalar, incluirla le a chihable a la bomba, a tomar de copa Estados Unidos, son valientes. Porque la cospina es que spetak ek o kochpalibe. Pero que viglare tengo un Dios de poder. Kuts apich kichila wetirche ek o tigre ka un lokche.
pero ni reta tigre kimbeki, intzikul prosperidad. Nimle río bravo katje kanchupam, pero ninkiwate kash ninkiwate chkopinik opale joron, kim asher, así como Shumanó, cuando el pueblo de Israel shebek, el profeta Moisés sheu shuchabek rikatat, shuhakrib lemar, she atambik, she pele chapanela, ya, kapulin chui lemar, she kirikta chiki. Yari ko panchkele katat cuando Quebec. Chitzikuch kacha. La coche wechanim. When kabir shibe 20, 30 años tajin quintale bendición. Más bendición wilom. Ahora le pregunta cómo le katat. Pero la tajin ko katzikuch. Has tajin kapan chutzikushik. How tajin katzikuch we. Esa es la pregunta cómo Dios. Le ministerio como harás cuando yo cacai le chique galang que panche el instrumento pero la área esquitale que ministerio che le catat per sheu te esquito esquipan na sacrificar que platzi con sich how go is anal conga él es sin conquista cachala ay Dios carraqin lo paki ab kuchap petem ki kachalo takhlu witak ki ab bahun sich kot ka kowiri ka pimari ka ay cuando ka pe concierto chiqui wachankunata chiqui Shrach sacrificio para que Chopanik hauko. Le cochrichtak le cámaras. Shrach sacrificio para que la que kowidi que kislapach le khula aparat. Mishaktak atena katohona ma e warnak tala shetsu yeshula ma e kotala pakitem cuando kibe kawach inki nok pawawechak no shkitzikur shkiban sacrificar que por ese kowarar. Y ronohel kut le kitachwe y japachínkut le kutzikuch, currico y catorotakut luchija rech le bendición. ¿Cuál hermano Manuel apenas tajinkutoro? Capeco nada más. Pero para que kataki palale bendición, kutak o le katachike, que hay que ser fiel con el Señor. Hay aplausos a la palabra de Dios. Chupamle Éxodo en su capítulo 23, versículo 20. Katambe. Nakatkelta ya la kohbinik pueblo de Dios. Los petinak chanibek oy petnak naknakaj. Nakatkelta. Y la lecachalal cuando se ve para Estados Unidos me quitquielta cuando escuchan que sheulo obatri Dios shepik hasta Chopin para el lugar hachkeno estado les cahui Chopanik etsuyetalik shehachakano porque la promesa del Señor es fiel a su cumplimiento que van a cumplir recatat atakubihwaras. Ya estoy enviando a mi ángel delante de ti para que te proteja en el viaje preparado. Anda derecho en su presencia y hazle caso. No le seas rebelde. Sepas que no perdonará tus faltas, pues en él está mi nombre. Cuando acaban preparar un viaje, cuando cachomaj katzkuj prosperidad, cuando cachomaj kawaj katopam para la bendición, na bechats o no la autorización rech Dios. Y si Dios yo han permitir shubich chawe que ya chawe es porque Dios ko han cumplir y le katat kubir que han preparar hunch kechle no angelip kuk anawe katuk am para el lugar. Pero arreta katuk atas kot katopam para el lugar ame chashi khawib chinuach shamak eshrano hibash. Me quilach viaj cuando coach para la bendición. Es que inchirichi con Estados Unidos, quien richta chile ushokir, quien richta chile nutat, quien richta chile nunan, que vidik media vez chinush warat, waririsha un paseo, analta paseo, porque mojo kachatzakawim, shachoche y promesa shankan para la familia, le promesa shankan para la familia, quien anala cochoch.
quien lo ola culeo, coges para le pobrayil, maja shahab mamá, quien lo la shahab, maja catuarhui papá, quien lo le acama, y promesas que el canok chele cachi. Pero cuando cubrir la catat para areta catuapansaj para la bendición, has bachana chihuhunar, mashas atir kanjun chech le bendición. Nakajelata chachkawulok, mahakapangan lehun. Ek kami que opa Estados Unidos, shopani que kibir, no ya shinulik Dios cher Dios, que poship mes kanatach que charer Dios shek amokbik, que kimahich le caraj le ki cuerpo chla, kok pa abarik, que kik eshki no hibal, caraj le katat at piel ruk Dios. Warena me shatat le katat la wachoch. Sheikh Asahbus, toka chumulishik, nik ishibasta lale, shatorik, takala nik achrachis yer. Toch chubiach lo onik ach blok, toch chik ach mola piedring, coche piedring, chan lo ocha arena, coche lale, peta semen, poco a poco, chanach na meta, para el 2020, Sheikh la cas, ahora para el 2021, kinyak huachoch, pero el majo kajbach, na becha lo olu kajbach y luego chayakala huachoch. Al revés, la chele bendición. Aquí, en Opa Estados Unidos, chanim, mahaka kanko choch, mahaka kilok kuleu, arena besh kilok ki carro chla. Shlo atak carro kumal ki kichap abarik. E abarel ki pinsach, ki kiwukir ki kamsaber kip. No wachelal. Na taja chaweja chke na bela promesa shabana. Y choknataja chawe la promesa shapancho Dios hasta que le shachir kanjele katar chana cumplir choknareta na beka wilich la we si we ko promesa shapanka ruk Dios chana cumplir para que le bendición kucho petem hachinach chokele dólares rech le katat y when akawilte sukolik chele katat richanim achalat ek irir que sam ki sacrificio ek ochwitakyuk ek ocho Jesús sacramentado en shukul chwitakabach tajin que koibech bendición chele katat arek lat coach pa bendición ya aluch la ab shabana ani kawib chupam machchikel Dios tos kapele katat kubir at mal agradecido sachancha we haushatek amawulo ahora kami como shatajin ka atak alech chile bendición chaviech bana le tajin ka huwa alwat shanim le ko atawuk ngwasakh bikeng ache ile atkete yach le kanu khawshatek la ko hu ka rakh ke chanim ka tsalikh china khawsh khuma ul Dios ma pero chila pasukulik chile bendición anda derecho en su presencia y hazle caso. No le seas rebelde. Sepas que no perdonará tus faltas. Nakayochtala no hibash chinwach kachale katat. Nakasach takush pale bendición. Nashata kasachukush le tawechibash cuanat coch pale bendición. Kola wachahil pale lugar. Kokali shokilon warat. Pahunamam le kewina. Que aluch le bendición maquillape la ashki. Tengo como yo habla chahilom gelaba chachakoro achu abatwarat wachalali shuk. Y la piach que cabano cuando coch para la bendición les nachige la cojo catojo se man kutakno catojo se man kutakno y le wachalali shuk warat lunes, viernes, sábado, martes, domingo, copac e pash. Y la viaj o mala administradores rechle anapokles akapok. Wao ko partir que mala administración es que en corcowinte chuchupi klepok. Kuj khube arek khara shakhs asachana wachani. Kuj khube shakhsi kaza najeta la. Cuando atcopa la bendición, bien chawila hachkele necesidad baja. Neshata shak cuando atcoch para la bendición, shaka yochtach la pensar. Shaka sacha kush para la bendición, no, are chawila la necesidad. Número 1,
وشالس نغاس رمال لا وشقيل رمال لا واش رمال لا اشبال وتامتين الhermano Manuel la coach kan rishokil wala no mahanacha entonces arel estaqtatna wa tahin kilo we shul le simpuk y la sukolikche we azúcar le machik lo azúcar pero le sunso urkolok makoya hugo naw kamik no ya shul karemes pakatoho bikar rojo juntir Cojopan patakle lugar bay kalo buen tak comida cochali khilok chasinit chikuk aam y cojulik te kanatak chem hakatokhlus mahak yaqayalek asah pero machik ba ahora sí awel chatakach takhutsina shataklok na shonata pero la sitir shonata o shana shokna wachirtacha e coqachalak takishokip kam kul de remesa ba khopa kaybal pero nishril tabik hasochri rimahbah Mulenkan le jabón bolsa jabón kumachuluk. Kokan lishim takunkinta lishim jukax le patuktuk. Kokan la arroz 5 libras arroz no. Le buen administrador le cascanahuachirik na behpe. Quien wish na la cas necesario que epak eibash. Hatoro hau kaya ula hastak. Kona kep no jabón kona na chehun semana. Kona arroz konana, kona sinkinak kona. Kona lishim kona aben, dos kin eta nakamik. Wa wesin lokombal tahlok kin kolo. Kapech zikbe kayaruk kapech tekutala le kachala nim chiles na rahil. Pero hashonosh kik no. Es que okel nakakushchich. Kilom sukolikche. Pero okachalal kamik cuando kul le lo olakpok arela kubik le qatat masachancha weja ushaten amawlo ame elna tachachawa kul le bendición con kipot hun kipot con kuk hun chiuk que quitor le roper tin que pusir link ah sheu chalo le kaskako alakhri kwan yasin ka kaye takhta chik شخصيتك تشك باي كتير ريق السيخبة هاو سخلق ما أرخيش بعيا ورا سيكا ميكي بيبا لقوخ بيرويك أبوتنا نكا أنت مال غاس تشيش للقباشو يوم لقطات كوان قسوت ريليك رونوخيت لأنا بق لسقا بق كانوا عملاي كقيلو واتشقوتشوش كقيلو واتشقوليو كقيلو واتشقتيكون كقيلو واتشقخاستاق تيخ تشكوختلويك لا غير ستشيك أخلاقاس كونغانا كويالا porque retamo al bashkush lek okanok pero wenatu al bashkush takhtat nan ishokilom ثقيل كاتابيخ لبن إسيو وشو تعلق إرنو رخيل مخشاري بيوش تاني مش بنافيداد La kaashla le Navidad o maqalok ka chinfliles. Kaashik. Pero igual le tajika que antes presupuesto a Juan currijwa ka hawatajo ka 3,000 porque oj masate que qalo o le cohetes, le cachinflines, le estrellas, le bomba luces y medianoche que callache. No, mejor chocolor ir sin katak. Shou china preparar sin kitijo. Wek olik. Y choquinki am pertich a och chokwe mach. Wek a kapukuk le simpor pak asach ma tapan rachish kwekche. Wek a kopak asach chatoo karix na 20 at chayadu klesire sharix na 30 chayadu klesire na ka ant katoo kikche shokhel shelek asach kayak qochot shutsir qochot ka qalok kulew shutsir qochi kulew qawiqalu paqot amalay qasoh utat administradores delante de Dios. Ejapaus que quitaron sich Dios. Chupamle Jeremías capítulo 29 versículo 5. Katambe kubichla. La lishkopa Estados Unidos. Shaktatila shishbek. Shakhnamro khusi maestro. Lek otogas pakawil kachalal kubich mier morteros kacha chetzir khumatak togas has con significar la lele un la jeqelen kamik eqelen ka van recibir palacas ten shahnam la aruk
Huat maestro, huat perito, contador, huat agricultor, porque coca chalal que encima chak sha en agricultor, huni malachak ya re chalal. El agricultor encima que caushe ama de casa, amalai huni malachekele ya re chalal, rush ama de casa, kuchach chopech ruparoch, kuk eisakri ral, kupatani rachahil, kupatani ral, amali el khtak Allah, sich kapalin le kiwi. Arriba uchak kupan ama de casa, rina shata menos rir sin dachak. Pero at ama de casa, compromiso kutale katacha we. La agricultor, kutale katacha we na shakshel tala chatika kape chatika y diario at kochupa, kutale katacha. Le at maestro, kutale katacha we. Le atcopa a Estados Unidos a compromiso, a tampe cubir para el versículo 5. Edifiquen casas y habítenlas. Planten árboles y coman sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos y a sus hijas para que se multipliquen y no disminuyan. Preocúpense por la prosperidad del país donde los he desterrado y rueguen por él a Yahvé, porque la prosperidad de este país será la de ustedes. Amalei lat copa Estados Unidos. Nakaantak te shakshew shatopanik pa imach chikawil lakewa. Leko akap bien aulom khas kanohin velakap. Eko qchalal kishir ki part ki tione qchalal. Pero espera was at kotskunch kapale ki kashon porque qitam hawach qochla naserat ki qatskuh. Areli rishka an ki qatskuh pale ki kashon. Pero la lestakap le ekipichim kap la sikhewa el hunsan sa osh qchalala lesinka kuri khlela mach are chom les la khupamch pero okhlo cristianos och imagen y semejanza de Dios coca cerebro qachapash coca tsanza osh chla ko le khwis pero le silakap are takka sakirik la hu ik ka wash palukashon shak sakirik kabek hasoch kutskuch Nachutar kutskuch nag-atak ki kuk amalak. Pero disinakap na shaksyaw talere kutirike kaksur ka kumontong kutsik bay kutirike ikaw pang palukasyon mak. Watakewa ka nohin na lesingkap na shakkuhe kaya na watch la lukasyon watch la. Pero lesingkap haw kukuk hubik leki kurka katsalas. Ha. Chele rakan ko pilila bichpam. Bye. La hunchi kashon le kopang we. Aksa are sun kashon. Are khe karach le katachi wish kope Estados Unidos. Pale familia och tsep shatesh hubik are si la hakashon re shashat beat. Hasoch katskukh pe Estados Unidos kap ki. Natskush tak natskush tatsam. Natskulta cerveza, nat analta waram shatopang hela, natsikulta hastak, le shaka tuya pukashar, karrak le qatat shatbek, ile kik ohela, le pan, le miel, ne karrak le qatat shakshew at kaktihoklok, karrak le qatat shak amalok, ila yaa hawle shatesh mubiki. Porque la le ko kanok le shkikoch ki chu ab are takshat sakawib when shewalich nik aha when shkiya witak kichek witak pedrin when shkipuk ekhoech are takshat pin palebe ishato panik ahora kamik masach kachawe hachke kashona tesnakobiki Hachkers na kasyon atari la familia Tsepkarak, familia Carrillo, familia Hernandez, familia Awetamri. Katete katatahik tak
Le dollars catch a kotak siya pahunch pamili takin ka ewe tere los taknik ahe ko kan rewa no karach le katat chatskuk le prosperidad chatakala hewa nakayata chila porque la le katat karach kawachin warat le bendición que kotse haniki la bawak o chani mes una bendición que kato ko hun kupang graduarsi wa sharanap hermano sharana pero wa sto wan el hermano Manuel cha Stopan la chele estudio. Que tanta orquechal, pero va en que stopan aquí. Ma colegiatura, estudios, pero va stopan. To caraj que le catat cuando atcopa la bendición ya no shakapan taweche porque ik o kamik machi weche shake chalok. Es que iwa shinush warat marca un shokil libre haski pa warat nat libre tak porque o a compromiso shapan kan rukri Dios y le katat karach kapan cumplir porque wenem na chaan cumplir le katat chukuje karesach le bendición luyom chaweche wechanim y que tu ach ne kano kau shetuk amawi chiwoko i wochoch kchale katat pero na shaksheu te kiwoko chishkola chupam lishko pestas lish wokota i wochoch kochi wulew ahora chichakala rajel carro ni negocio chispetoc porque la chocolate olem la choc peligro chispetoc cochi wochoch chishul pishana chupam ahora como ya shuya i wochoch katat shuya i wulew shuya i tikon ahora chitsonor ni ministerio chele katat يشوش وراش عملا كيشك نقاشيش لا قتلاش ليشكو بستادوس يونيز لا انام تلا شيبانو كيش صديقنا لق اخوخي نق تريكو بيختك شيبانا يتيكون كتا pero نشخشيو تكي تيكا كتا شاني راوشيك كواتشينجي واتش يكي تخلص واتش وشاتيك شلون قام كافين شو تكالو سين كافين كاوس إستان كاكوخ تابونو تشا شلون سناوليو chapatanic de acuerdo a la capacidad si la capacidad ya 2 3 cuernos más que ya 3 cuernos la ule perca cajos ir cacoja bon cawilir 3 cuernos tremendo cuya cosecha calo es más pero que te chica patanic la misma cosa le bien a patanir kuya wach y le shak sta kawila kanok mahuachinem chibana itikon kachale katat y le shak sheu tak kachan Dios kipano chino kichokre chivier kuya cosechas para que se agere ish kishkowiri kitsukiwi 3 chama chokure chishkolano kichekoli walkual hermano Manuel mahakakuli kanokcha pero iki bichel hermano Manuel chatula na hermano Manuel terik latskukhra u shoqil porque ki ala bom kami ke kol Estados Unidos pa ke tskundlok ka ayil istakikush la are bay sukulchki wach kulik sare wala khwana kulkik ama taktika kito khumulish kamuk bichki wach bay tekuri la are le como e devil peleki kokh bash khas kilo شارك كبيخ بنجيوي بابا كوريخ واكين كاكاوي بشيل خوني ملخ كاميون no por eso antes que katsku hachir kakamo mejor se chatulena hermano Manuel chatulik baite kuri hachin rokwakin kuliwi hachin rir qasih porque na hatko lo qochalash no shaqatesh kam bichawach shakatsku bechchayabat inakaqach tachot liqatat Katulna by category chatsku hachir kak amo porque ria weta am shatok chukochi shi jaxi seguro uri chare akala nem per katsku akala nem at kopestas e ko achalal ke no hat chuha sikaten ama ha ek chales na li shopan chuha ke poshir meso panak no usaka tsalich ku katatanan khishak toma tchak miya ibi paolik porque shakhnam te katulo issalih yana la hat kinu chashik ثقيل كائك وكوتش لعشيك كوتش لشق بعدين ريتشي بناخد نصير برشابة teléfono le teléfono muchas veces son falsas promesas ricapanik 4 preocúpense por la prosperidad del país en donde los he desterrado y rueguen por él a Yahvé
para que la prosperidad será de ustedes. Chishoka ishkacha. Haulish nu yo wikacha. Chitikuchlu prosperidad. Guaguarash, pa we comunidad, pa we caserío, o ekiwa enak pa Estados Unidos. Chokuhe kishu takoka chanash. Una shakate o que necesidad le cocodes le juntir. Chinala aportar jutakchin, porque la raushik prosperidad pa le kakomon chokuhe. Pero le shaksheu tachnaka kanahwi, chokuhe pa le rochoch le katar, ka hawatach prosperidad, porque na junkumach tari. Kato no chupan hueca comunidad el nak di 20 copa Estados Unidos. Y teri le rochoch le katat. Shapen chica kait le sun pintura. Kakach te choch le katat. Akor kikotik. Le katat karach le kuyaat chawe chayachich. Paleageo capítulo 1 versículo 1 en adelante kubich. Na shaksheu tabaish ki wich sukulik chelik asleman shanehele wachochin chivla sukulik che. Dishko warash wenesh antahi wachoch de primer, segundo nivel de koi familia gela. Pero y luego chikayah papanok le rochoch le katat hasolom lare chipana y promesa. Porque kubich le katat when shakate kacha y anom hun pregunta has chewa tat nim kin chako perjek o junte la brin de junobrin kin wish de puak kin wahlach le dólares per shewich kin wahlach te kin lo machik. Ahora la respuesta kubich le katat para el mismo ajeo con kubich te es naklali costal kcha le katat como machu yelki ya in chwich. Arreta kul de bendición y wuk ruk le wishlab in kinst ikhbik. Kies bichiwach. Pero le ish ni yom ta cuenta cheni chogom tak kchale kata, pero ahora kami kimbich ko chiwe we kiwach ku anoni krip le bendición y wuk chive sak le shuyach cheni ap. Awik ola le shuyach cheni ap. La ka ano frendash pai Amale le jugar lo 20 na nareta wakja. Kach na lo. Rikich sin 10 na nareta wakja. Arikuch kuchna le jun quetzal. Tere ku bikhle qatachi wasakh le shu yashcheli abwiki wahish katorotak bendición. Chi wasakh le shu yash pali wan mawe ki wahish kanach bendecido. Que las viagla chele hoja a le maldición. Como nim que es wika wilutos nkayata si kaka anke och chele bendición na kechta we shush de dólares we shush le remesa na weta rech le qatat le och shakshew rahla shik kakabano kaaglatach kumak kakachokon saber per na kechta och y Dios karachot kakayahum parte chich. Mi padre es un rey muy rico y sin pan. Y no, narete con necesidad, con necesidad. Wekawach bendición chatiko ni hok. Chapanala tiko ni. Pero hawak kintiko ni hui. Pale rochoch le katat. Chaya lo mejor cher Dios. Cuando kakak sin contribución, narete kakayach le kul chawir, ashe ya husin kuya narele, mo inkiya 10. Es que chapahari hasodom le katache le bendición. We masu yo machawecha ya hobe, na we tam tariris ri kachalash kul kauk, we nesitsich chimach acha shewri kuya, itere katereba chawi pat. Ahora we kawach ka ekhruk le qatat takhin ka dikhri cher Dios shona le bendición tat basi shona helari ka bikh cuando chui kashik kel le qatale le shoqib ki yo wala وتارك يرقالش con quetzal no chay a lo mejor cher qatat chanin tak ka wish le respuesta pero chue ka bikh ka kaich puila tikon ekiwa chanim yash atutakh le ki kafe kuman ay ko kafe chanim ya ka akh chishelu wach ya kala abchabir areba wale nutikom tat iwe shtopan pala tikon bulikh du shaq
Na betah kacha chele qatat khachish puli khishakle no kape tak ala khu momento. Wene ja shimban ju yache we khuna. Wene ja kashwe shimban contribuir. Wene ja na shinyata khla shutale qatat. Ahora cole respuesta. Ahora chana ameta chewe 2021 kinyache lentat para que la recuyachwe para que le qatat ki no van bendecir. Ejadipa que canajik prosperado, que canajik bendecido, pero para que topan para la bendición. Chatzaqapik la bendición chayahu be'chech le qatat. Chayahu chech le qatat. Y Dios retaam que topan bendecir chupam la kaslemar. Después kubich chilutzir qatat. Cuando ishkoch para la bendición, min sachan chiwich. Walos coche wechanimri, nim garish we qatat sa qole waral. No es porque ya más kachakuch qolik. Ek owal ki memch qolloh ko kan ki kaferri, per qol na kan tslaki. Ko kan choch rich ki wach. Per kubele qatat. Hewa qabi kharechik qatale bendición. Tat we kayala le bendición chwa bala teri tat chaskin terrible. Shakaskin kachik tat komore coach kin troch coach no kashawa coach singuishi coach en cambio kamik tat como mar chacha nekim betah ba usbala ktela qatat usbala entonces inkinya café kuchash lehul inkinya negocio kuchash lehul inkatin kam pestar sudis kuchash lehul inkikam la wachahil pestas ne pare que kayala a tiempo. Pero al final cuando atcoch para la bendición, tacaban a Dios chechile te wichibas. Lamna kae, kuklerman, hewa kucheshik, betach, shakonu pa oh, kaskarish lentat, apokale mulenikle. Pero narita la shabich cher katat. Cuando shats ono shabich cher katat, que na te wichirtat, kinyando tiempo. Ahora cuando coach la bendición, gatslap tachik, gatslap mach, jetale ya, shkui akush, ya shai akush. Por eso que cachalal que ikabik, hace 5 o 10 años si no kaslemas, para que te lo crino me bail, haskushi anwa kamik shin salih pawakan, hasta ya no porque haré takshatak y para la bendición, sachan Dios chawich, machi Dios. Shakata chik on ma'ikhela kabishik atok le limpies kan tahta na umal kukush na rish qatat kukoch na rik apahwew kukoch na rik apadoming ekoch at kachalal ki kamik weterik oko panik te nawik oko panik teri ken susu tekkanak ashak chikwale unak ka ang la limpies chochli qatat wek oko panik wek umak ko panik ha tota kanok ha susutek kanok ha eshale mantel halok ukana gotzir porque choch le rey de los reyes taquika anwi na chota winak nkabixta es que la nekin corta floret porque la emakkulik na cheta winak que taquika yawi chele qatat masachan Dios cuando atcoch para la bendición chaya primer lugar le qatat. En segundo lugar, la necesidad. Y ronojel kula le kawach katopanawi kuya le qatat chawich. Akohki kotik. Arewa utzich pishab le qatat. Shuya chiqe kamik. Nabe shubich le qatat chiqewe kiwach kishopam pa la bendición chitachwe. Pero chitzikuch ikiriqo. Akohki kotik. Ukap are taktahin kishtikun church le bendición ni tikel tari tahin kishtikunik ishuk atas rumah leno ángel. Nishak atek ohun maestro kashol perito contador kashir tawib tkuks na chak. Pertekin yak le patak la oficina ka yak tak ants ka slapach la oficina chachapech ri Dios. Kintok o graduación kamik wenek osh kachalach kashol per in kin ankan invitar Dios le qatat shoon permitir kuk am le ekelen pero na shaksheu tapa kucho consabeh en lo material ka hawatak pa le ka iglesia mata kala chakip ka hawatak ak takachakip eto olkech porque la le chak patan
Nimruk ashik, entonces desde ya pues inki pirkan chkele encargado suarar, rish kachalaj, chupan graduarship, yo oportunidad chich. Kok un salmista o un lector, wetam tajla alala aliri chupan graduarship, pero yo oportunidad para que Shaherir, la iglesia va para arriba, nuevos profesionales, nuevos integrantes, le copa Estados Unidos, choclareta, entonces es una bendición de Dios. Número 3, ya shimpich lenape, wekawak que topan bendición chitacher Dios, pero insheu takato, chatskuj. 2, hashubich le número 2. Nkashich tawib cuando katel kuchutskushi, ka ans na negocio, nkashich tawib, ya fracaso, cuando awuk shalim, jerkan no ablentat, porque na beru angel chawach. Que guain ki lok hudukar, pero te ya accidente, ki anruk, mah accidente kashko. Número 3. Cuando coach para la bendición, chat cola fiel rukale katat. Mok leni mas alash, mak ambechanik, mak ambechach le meba, mak ambechach le kutaso holomas, chayabik wek awukat, yabik bewi. Jalana media libra WhatsApp we kacha ya un libro cheu ka wax bendición chungata tu kashir eko ko helelap kamik asmari kama kana richer sun WhatsApp mahalo si kaulo necesitar retamle Dios la kutsalir khilu kashir chawe. Número 4. Cuando atcopa la bendición ka anta malgasto arrecha ya ka awochot chalo awuleu chaula sukulik chele prosperidad ka anta kashele tewichipas. Número 5. Chaya be chele qatat sheu tat ka wis sukulik chibila wip sino chaya khutsi chele qatat para que shagiri Dios ka tutopa la kaslemas. Takalalak que es el mensaje con este canto de adoración que acompañarle a ministerio. Este canto Virgen de Dolores que van a acompañar con este canto de adoración. Gracias, Jesús.
Colic, que el Espíritu Santo. Cote huechibach familia. Que jetoblo. Huetioshirem. Casque cocotic, chapanchola no presencia. Cascotir que virtive familia. Oya junta petición guachuk ama la respuesta. Maya perdesta. Ronojel, si van a recibir. Chico jopa y chuga pues. Colaba, chiwech. Ameresh. Riti hoch chuga bukin. Nataha chiwerik ulech kaya katahik. Pero kimbirko chiwe kachal Espíritu Santo makokishibik tibi. Shane chitihai chuga. Chishokaich, chinichabecha be'ech, kikayach kuna, lechuruntak tabachibat, lekachatadik betinak. Kaskakatkatsihan na puwilik aslebat. Ura mama ishiribi, ura kana. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que y por todo lo que harás. Dios shircheri Dios, le te wechi bakli ya shawilo y le tajin kaulo y le awiyep chewachalim. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Por todo lo que haces y por todo lo que harás. Dios Jesús, Dios Chichla Espíritu Santo. Alabado sea Jesús, por siempre sea alabado. Haré barcatat para nos bendecir. Que Katioshich la invitación, que la familia, que pachique que cojo más que chua y para una mam que capan seguir.